hablando de la siembra y la cosecha. Y aunque me ha gustado hacer siempre mucho énfasis en que Jesucristo no vino a darnos plata, sino a salvarnos y a limpiar nuestra vida de pecado, de todos modos no podemos ignorar, ¿sí?, que hay promesas, ¿sí?, respecto de las cosas materiales en la Escritura. Cuando habla del afán, por ejemplo, dice, no, más buscad el reino de Dios y su justicia, y esas cosas van a ser añadidas. Habla del sustento, del abrigo, del alimento. Y en esta promesa, ¿sí?, de la siembra y la cosecha, ¿sí?, lo que Él promete es que si ayudamos a nuestros hermanos en la fe, con una ofrenda, si la damos de la forma correcta, Él promete, sí, prosperidad económica. Dice así, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que es muy claro, si usted ayuda generosamente a un hermano en la fe, Dios promete que usted va a cosechar de la misma manera, y no solo habla de dinero, sino dice toda gracia, de tal manera que podamos continuar, ¿sí?, pues en esa dinámica de estar ayudando a los hermanos en la fe. Más adelante vuelve y repite, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, que obviamente es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea que es una promesa muy clara del nuevo pacto, donde dice Dios que Él se encargará de que ¿sí?, haya multiplicación para que podamos seguir haciendo esto que es justo, y que aún al hacerlo, dice, va a producir que la gente que recibe la ayuda alabe a Dios por esta gracia. Sin embargo, también sí he venido haciendo la aclaración muy importante, que este pasaje está hablando de la ofrenda, ¿sí? Está hablando de la ofrenda. Y cuando habla de la ofrenda, como vimos bien detalladamente la vez pasada, cuando habla de la ofrenda está diciendo, la ofrenda usted la da si usted quiere, ¿sí? No se deje presionar, no se deje manipular, uno da la ofrenda cuando uno quiere. Y la cantidad, ¿sí?, a dar, también dice, es algo que usted escoge, ¿sí? Usted en su corazón decide si quiere ayudar a esa persona y si quiere dar tal o cual cantidad. Digamos lo que, yendo un poquito más allá, que el Espíritu Santo lo guíe a usted a hacer esto de la manera que Él quiere que lo haga, ¿sí? Pero no es algo en lo cual nos debemos dejar manipular. Y hago la aclaración de que es normas para la ofrenda, porque con el diezmo el asunto es diferente. Con el diezmo el Señor no nos dice si usted lo quiere dar, ¿sí? No, el diezmo es una responsabilidad delante de Dios. Y cuando del diezmo se habla de la cantidad, tampoco nosotros podemos escoger qué cantidad da. Nosotros sabemos que debemos dar el diezmo, y la cantidad que debo dar es proporcional a lo que Dios me ha dado. O sea, el 10% de mis ingresos, de mis ganancias, es lo que Dios quiere que haga. O sea que no confundamos los dos pasajes, ¿sí?, porque son cosas completamente diferentes. Igualmente, el diezmo no puede tomarse como una siembra, ¿sí?, ya veremos un poquito más adelante, sino más bien como una responsabilidad. Bajo el viejo pacto, ¿sí?, Dios, bajo la ley, colocó una gran cantidad de normas respecto del diezmo. Inclusive los diezmos subían a un 30 y pico %, y había ofrendas que eran obligatorias, ¿sí? Y la idea es que Dios escogió a un grupo de sacerdotes para que ministraran a Dios y al pueblo, y las otras 11 tribus, ¿sí?, debían sostenerlos. No se sabe qué pasó primero. Parece que algunos sacerdotes, recibiendo como diezmos terrenos y cosas por el estilo, se dedicaron a hacer plata y se olvidaron de hacer ministerio, y algunos feligreses, viendo que los sacerdotes andaban pues allá no cumpliendo con su responsabilidad, también dejaron de diezmar. O sea, pecado por lado y lado.
Sin embargo, dejar de hacerlo no fue algo que agradó a Dios. Y por eso, a través del profeta Malaquías, les pega una exhortada bastante fuerte. Les dice así al pueblo de Israel. Dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea que lo primero que les dice es, dan ganas de acabar con ustedes, pero yo como no cambio, como prometí que los iba a llevar hasta el fin, por esa razón no los destruyo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Bueno, habría muchas cosas que hablar acerca de este pasaje y del diezmo, no es el tema de hoy, no me voy a extender en esto, pero sí quiero puntualizar algunas cosas. Lo primero, no agradó a Dios para nada que dejaran de hacerlo, ¿sí? Lo segundo que vemos es que ellos dicen, pero ¿cómo así nosotros robando a Dios? O sea, haciéndose los locos en este sentido, ¿cómo puedo robar a Dios? Y lo que el Señor le dice es, me están robando a no entregar los diezmos y ciertas ofrendas que en esa época eran obligatorias. Y cuando Dios usa la palabra robar, debemos entender muy claro esto. No es que el diezmo es algo mío que yo le entrego a Dios. No, si fuera así, el no entregarlo no sería robar a Dios. El diezmo es de Dios y nos lo entrega para que hagamos con él lo que nos ha ordenado. Por eso es que se considera que cuando no lo entregamos, estamos robando a Dios. Digamos, la ofrenda es señal de nuestra generosidad. Diezmar lo que corresponde es señal de nuestra honestidad. Además les está diciendo que están siendo malditos con maldición, ¿sí? Y que el devorador, que es Satanás, está haciendo que no den los frutos que debían dar, ¿sí? En sus negocios y en sus cosechas. Pero siempre Dios en su misericordia les dice, pero pruébeme, ¿sí? Sea fiel con los diezmos y yo voy a hacer, ¿sí? Que las ventanas de los cielos se abran, que haya bendición hasta que sobreabunde. Voy a reprender a Satanás para que no destruya las cosas, para que no, ¿sí? Entre el salario en saco roto. O sea que es muy claro, digamos, la molestia de Dios, la obligación de diezmar y la promesa, ¿sí? Que Dios les hace respecto de cumplir con el diezmo. Ojo con lo que voy a decir. Esta pregunta es muy importante. ¿Se aplica este pasaje de Malaquías a nosotros los cristianos ahora bajo el nuevo pacto? Y la respuesta es no. ¿Sí? Esto no es para nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay una maldición, ¿sí? Para aquel cristiano que no diezma, y tampoco hay una promesa de multiplicación para aquel que lo hace. No, ¿sí? Esa promesa no se aplica para nosotros. Pero, siendo el diezmo un mandato de Dios, el que no cumple está pecando, y el pecado siempre trae consecuencias, ¿sí? O sea, no podíamos decir, listo, esto no se aplica y haga lo que quiera, no. Es un mandato de Dios, como cualquier otro mandato de los que Él tiene, y cuando no hacemos caso a este mandato, pues estamos cometiendo un pecado, y el pecado no ayuda a nuestra vida espiritual. O sea que esto es lo que debemos tener claro. Yo acostumbro a aclarar también a algunas personas, les digo, porque es que pasa de todo, ¿no? Vienen de una iglesia rechueca, donde eran refieles con los diezmos, y aquí no diezman. Entonces dice uno, increíble. Y a muchas personas les he dicho, con tus diezmos, sí, es bueno que tú pongas cuidado donde estás colocándoles, porque no está bien que uno esté patrocinando una iglesia que enseña cosas torcidas que alejan a la gente de Dios. Igual le he dicho a algunos cantantes que he conocido, que los veo cantando en unas iglesias más chuecas, y le digo, oiga, usted con los dones que Dios le ha dado, vaya a ayudar a un ministerio que está realmente mal, revise,
¿sí? O si lo va a hacer, pues vaya y hable claro. Y uno de ellos recuerdo que me decía, sí, voy una vez y me dicen que no vuelva. Sí, este señor que era del grupo Nietzsche, sí, me dice, Germán, ¿yo qué hago? Me dicen que puedo venir a cantar, pero que no puedo hablar. Le digo, no, entonces no vaya, porque ya conocen que está hablando las cosas como son. Bueno, respecto del diezmo, en esta época, la razón de hacerlo, nos enseña la Escritura, es que lo hacemos porque reconocemos que Dios es nuestro dueño. Reconocemos que Dios es nuestro proveedor y no nosotros. Reconocemos que Dios es nuestro protector. Y por esa razón cumplimos con el diezmo para, obviamente, financiar la obra de Dios. Si nos preguntamos, ¿puede en la actualidad Dios prosperar abundantemente a una persona que es fiel con sus diezmos? La respuesta es sí, Dios lo puede hacer. No es una promesa, no es una obligación, pero Dios lo puede hacer. ¿Puede Dios coger a una persona que no es fiel con sus diezmos y arruinarla para que entienda lo grave que es no confiar en Dios? También Dios lo puede hacer. Pero no es algo que, digamos, usted no diezmó, este mes le va a ir mal. No, Dios puede esperar mucho tiempo para enseñarnos esas lecciones que en el fondo nos llevan a confiar más en Dios, ¿sí? Ahora, hago estas aclaraciones porque algunos son felices dando, según ellos, el diezmo, pero no es el diezmo, ¿sí? Es una parte muy inferior a lo que es el diezmo y consideran que están diezmando, pero no. Y tampoco puede considerarse como una ofrenda porque, como decía en el estudio pasado, si usted al empleado no le paga el sueldo, pero le regala 100,000 pesos, no puede considerarse que está siendo generoso con los 100,000 pesos cuando dejó de pagarle 800,000. Entonces, es un asunto que es bueno que tengamos claro. Ahora, sin embargo, cuando se habla del dinero, está tan metido en el corazón de los hombres que a veces pensamos y a veces nos han dicho y escuchamos que en ciertas iglesias se hace una relación que no es cierta, no siempre es cierta. La relación es, si usted es un hombre espiritual, entonces también es un hombre próspero. Y terminan diciendo que la prosperidad material es señal de espiritualidad. Ahora, si es cierto que hay personas, ¿sí?, que sin conocer de Dios tienen una vida tan desordenada que cuando conocen de Dios se vuelven diligentes, trabajan disciplinadamente y prosperan mucho, producto de hacer caso a Dios. Si es cierto que hay otros que en su necedad hacen cosas que no deben hacer, compran más de lo que pueden pagar y terminan arruinados, también es cierto que producto del pecado hay tristeza, pero no es una generalidad, como algunos piensan. Uy, este man tan bendecido, tiene mucho dinero, debe ser muy espiritual. Eso es falso. Si eso fuera cierto, ¿cómo respondemos a esto? Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si ser espiritual obligatoriamente nos hiciera ricos, entonces Jesús ha debido ser el hombre más rico del planeta. Y no lo fue. Sí, no lo fue. Todo lo contrario, nació en un pesebre y su vida fue una vida normal entre los hijos de Israel. Igual podíamos preguntarnos si ser espiritual, si la riqueza es señal de espiritualidad, entonces, ¿qué podíamos decir de los hombres más ricos del planeta? Pablo Escobar era muy espiritual. ¿El Chapo Guzmán era muy espiritual? No. Con toda claridad vemos que los hombres más ricos del planeta, ¿sí?, no son precisamente personas que conozcan de Dios. Pero vamos más cerquita. Si esto fuera cierto, ¿cómo es posible que algunos cristianos que son bien deshonestos con Dios, y aún unos que dicen que son cristianos y son deshonestos con todo el mundo, cómo es posible que siendo tan deshonestos les vaya tan bien? ¿Sí? Si eso fuera señal de espiritualidad, ¿cómo es posible que todavía, a pesar de su pecado y su mal comportamiento, reciban la provisión de Dios y a veces de manera muy generosa? ¿Acaso no debería Dios más bien arruinarlos producto de su pecado? Es decir, ¿por qué aquellos que a nuestro modo de ver no merecen, reciben y no merecen, y los que merecen vemos que no? Y esta desigualdad, sí, es muy común, sí, en todo el mundo.
¿sí? La gente piensa que quienes merecen no reciben y quienes no merecen reciben, y no solo hablamos de dinero, porque a veces podemos encontrar unos hijos tan lindos, tan espirituales en el Señor, que uno ve que los padres no merecen esos hijos, los padres son unas caspas. O a veces es al contrario, los padres son súper espirituales, dedicados al Señor, y los hijos son unas calaveras, y uno dice, estos hijos no merecen ese padre. O la esposa abnegada, trabajadora, espiritual, fiel, y el marido, uno dice, no, ¿sí? Y el dicho, ¿cuál es el dicho en el mundo? La suerte de la fea, la bonita la desea. Y esa vieja tan fea con ese man tan chusco, es que no. Y la otra con todos los pimpollos que se hace, no levanta ni mugre. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la vida parece tan injusta? Pues bien, el Señor Jesús nos da parte de la respuesta a esta incógnita, ¿sí? Cuando enseñó lo siguiente, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era de la ley. Pero yo os digo, nuevo pacto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, que nos está diciendo que a esas personas bien malas debemos favorecerlas en todo lo que podamos. Para que seáis hijos de vuestro Padre, en otras versiones dice, porque así se demuestra o así se comportan los hijos de Dios, ¿sí? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, lo que dice el Señor con claridad es, Él a los injustos, a los malos, a los perversos, también les da la provisión material. Hace salir el sol sobre ellos, hace llover sobre ellos, y nosotros a estas personas que son así también debemos amarlas, bendecirlas, orar, ¿sí? Porque lo correcto es que como hijos de Dios hagamos lo mismo que Dios hace, que es dar, ¿sí?, cosas buenas a estas personas. Ahora, cuando aquí habla de enemigos, habla de personas que no conocen a Dios, pero pues también debemos entender que a veces cuando no colaboramos en la obra de Dios, sino más bien la obstruimos, cuando en lugar de dar buen testimonio damos mal testimonio, cuando en lugar de traer gente la espantamos, pues obviamente nos estamos portando como enemigos de la obra de Dios y de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Dios dice que Él sigue proveyendo a los unos y a los otros. Ahora, esta forma de actuar, insisto, no le parece justa a los hombres. Cuando los hombres ven las desigualdades de la vida, lo que piensan es, Dios no existe. Y dicen que Dios no existe porque si Dios existe, entonces Dios es injusto porque no está, sí, dándole a las personas lo que merecen, ni lo uno ni lo otro. Y no solo han llegado a pensar esto, piensan esto la gente que no conoce a Dios, sino aún muchos creyentes, sí, pasan o a veces pasamos por la misma situación. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos sacando tiempo, estamos absteniéndonos de ciertas cosas por hacer la voluntad de Dios, y vemos que otros andan como pachas, muchos reídos, disfrutando lo que uno quisiera. Y entonces a veces a uno también le parece injusto que lo que Dios está haciendo pues no está como muy bien. Podemos encontrar en la Escritura varios hombres con este conflicto. Uno de ellos, por ejemplo, que pasó por este conflicto fue Jeremías, que era un hombre, un siervotote de Dios espectacular, pero veía que sus enemigos la pasaban lo más de bien. Entonces llega un momento donde él como que cara a cara con Dios le dice lo siguiente. Dice Jeremías 12, 1 y 2. Justo eres tú, oh Jehová. Eso parece como una cortesía porque lo que le va a decir después muestra que no, que está creyendo que es justo, ¿no? Pero bueno, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Bien clarito. ¿Por qué a los impíos les va bien? ¿Por qué los que son desleales les va bien, son prosperados? Dice, y además culpa a Dios, dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas. Gente que habla de Dios, pero su comportamiento, pero lejos de sus corazones. O sea, es el mal cristiano o el falso cristiano que habla de Dios todo el tiempo, Diosito lindo, que hace una cantidad de calaveradas, pero le va supremamente bien. Y este hombre sirviendo a Dios, pasando por una cantidad de situaciones muy complicadas, ¿sí?, viviendo,
¿sí? En una situación precaria. Entonces le parece que Dios, ¿sí? No está haciendo las cosas como muy bien. El problema de ver las cosas de esta manera es que al pensar así fácilmente eso puede llevarnos a sentir en nuestro corazón, a desear que Dios haga algo, ¿sí? Yo he pasado muchos años por situaciones donde digo, es que Dios debería hacer algo aquí. Dios, ¿por qué no le jala las orejas a este? Dios, ¿por qué tal cosa? Y uno comienza a pensar, sí, que Dios debería hacer algo a esta gente que anda portándose re mal, que Dios lo debería reprender, mandar al diablo, que se enfermen, que los atraquen, que alguna cosa les pase, porque ¿cómo así que portándose tan mal andan tan sabroso? Y obviamente no es tampoco un pensamiento escaso. Jeremías pensó lo mismo, todo un siervo de Dios, pero pensó lo mismo. Dice el versículo 3, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. O sea, tú sabes que yo soy fiel. ¿Qué dice? Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. O sea, esta es la situación que está diciendo, uy, Señor, mate a esa gente, sí, mate a esa gente. Recuerdan que Jesús mandó a conseguir algo a unos discípulos y entonces el Señor le dijo que no les prestaba, creo que era el aposento, y entonces dijeron, no, pues oremos para que llueva fuego del cielo sobre estos impíos que no quisieron. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué lado están equivocados. Pues ve, algo estamos viendo acá. No es nada suave lo que está pidiendo el profeta. A mí a veces me han pasado esos pensamientos, sí, cuando veo ciertos comportamientos contra el ministerio, contra mi familia, y a veces me pasan esos pensamientos. Solamente he orado una vez por alguien que Dios lo maldiga terriblemente, o solamente por una persona. Pero de resto, no les voy a decir quién es. No, era alguien que yo no conocía. La verdad fue que asesinaron a un discípulo, un sicario, y sí, la verdad, en mi dolor le dije, Señor, coja a esos sicarios y acábelos, y bueno. Pero no, la verdad es que aunque me pasan esos pensamientos, no oro porque Dios los castigue y los discipline, por una razón muy sencilla. Yo también soy pecador. Yo también he experimentado la misericordia de Dios. Entonces a mí no me queda nada bien decirle, Señor, acábalos, pero a mí sí. No. Sí, entonces por esa razón no he orado por estas cosas, ¿sí? Pero a veces sí uno entra y comienza, uy, Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir? Sí, como alcahueteando este mal comportamiento y estos disfrutando de las cosas materiales, porque ni su vida espiritual les importa, y entonces siguen como un pachá haciendo maldades. El problema es que cuando vemos las cosas de esta manera no estamos viendo bien. Uno pensaría que el argumento de Jeremías y lo que nosotros estamos pensando es muy razonable, pero resulta que no. La contestación que el Señor le da a Jeremías muestra lo equivocado que él estaba. ¿Qué es lo primero que le dice? Jeremías 12, 5 y 6. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea que en lugar de darle como respuesta, sí, Jeremías, perdóname, me equivoqué, yo he debido darte más y al otro he debido quitarle un poco, lo que le está diciendo el Señor es, oiga, ¿sabe qué? Usted es un flojo y un cobarde. Si apenas va ahí trotando con los que van a pie, ¿cómo será cuando le toque con los que van a caballo? Y si en el potrero tranquilo está asustado, ¿cómo será cuando le toque meterse a la selva donde hay fieras? ¿Sí? O sea que le dice, no tienes razón, el problema es que tú eres un flojo y un cobarde. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando las cosas se pongan más difíciles? Y entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿quiere decir eso que cada vez que nos quejamos porque a otros les va mejor que nosotros a pesar de su mal comportamiento, estamos mal? Y la respuesta es sí. Cuando nos quejamos porque a los malos les va bien y a nosotros no nos va como ellos, estamos siendo unos flojos para creer en las promesas de Dios y unos cobardes para no aceptar los tratos que traen bendición a nuestra vida. ¿Enseña el nuevo pacto esto que estoy diciendo? Sí, lo enseña.
Lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, donde él, viendo las injusticias de los patrones con los esclavos, con los empleados, les dice lo siguiente, Santiago 5, 4 y 6. Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea que está describiendo el mundo actual, ¿sí? Donde los poderosos cada vez están aprovechándose más de los pobres. O sea, era evidente, digamos, la desigualdad y la injusticia que estaban cometiendo con ellos. No era cuento, era evidente. Sin embargo, a pesar de ser real el abuso, él les dice, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿A qué les dice? Sí, los están robando, los están maltratando, tal cosa, pero no se queje, porque si usted se queja, usted será condenado, usted será juzgado por Dios y será encontrado culpable. O sea que sí está mal que nos quejemos, sí, por las situaciones en que nosotros vivimos, porque el quejarnos implica, aunque no lo entendamos, estamos diciendo que Dios está haciendo las cosas mal, que Dios no es justo, que Dios no es amoroso, que Dios no está cumpliendo, y por eso dice, cuando nos quejamos estamos mostrando nuestra flojera, nuestro mal estado espiritual, ¿sí? Y nuestra cobardía, ¿sí? Para aceptar esos tratos, ¿sí? Que realmente necesitamos para crecer espiritualmente. Ahora, muchas veces en lugar de entender que, bueno, Señor, estoy mal y tengo que pegarme a ti y creer en tus promesas, a veces la gente lo que hace es, bueno, tengo 3 enemigos, pero tengo 5 amigos. Sí, como cuando se va a casar una pelea, entonces se lleva los más grandotes porque tengo enemigos, pero tengo amigos. Y muchas veces la gente lo que piensa es, yo he visto cristianos que Dios les ha ido quitando ciertas situaciones y cada vez que empeorando, y entonces dicen, no, pero mientras haya salud, no, mientras haya platica primero, no, luego no hay platica, luego, no, mientras haya salud, luego no hay salud. Y lo que normalmente dicen al final es, ay, pero mientras uno tenga su familia, y entonces como quien dice, la familia es el último recurso donde yo puedo echar mano, porque si yo tengo familia, pues ¿cómo una madre no va a ayudar a su hijo? O como un hijo no va a ayudar a su madre que está en necesidad, ¿sí? O sea, entonces la gente piensa que el último recurso es la familia. Pues bien, parece que eso pasó con Jeremías, que viendo que todos estaban contra de él, que además les iba súper bien, él como que buscó refugio en su familia y parecía que las cosas iban bien, pero resulta que el Señor le dice, versículo 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti, no les creas cuando bien te hablen. Que le dijo, olvídese, esos de su familia que están hablando bien, esos también lo traicionaron. ¿Sí? No les creas, son unos hipócritas, y así duele más, ¿no es cierto? O sea que el Señor terminó diciéndole, se queja por lo que no debe quejarse, se apoya donde no debe apoyarse, ¿sí? Y la verdad que esa no es la solución. Ahora, es normal, los hombres buscamos depender, y tristemente no entendemos que debemos aprender a depender de Dios y no de los hombres. Porque cuando el Señor le dice esto, pues le está diciendo, pues no dependa de su familia tampoco lo quiere ayudar. Y uno podría preguntarse, entonces es pecado que yo dependa, ¿sí?, de otras personas para las cosas que necesito. Pues resulta que un par de capítulos más adelante el Señor le dice a Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea que vuelve y le remacha, sí, usted se pegó a su familia, lo están traicionando. Yo he visto personas que se pegan a uno, los traiciona, luego se pegan a otro, y luego se pegan a otro, y luego se pegan a otro, y como veremos la próxima semana terminan en una amargura y un resentimiento, porque es que todos me han fallado.
No, el que ha fallado es usted al estar buscando, sí, depender, sí, de otras personas, cuando en realidad debemos depender de Dios. Cuando yo leo este pasaje, hago dos explicaciones. La primera es, solo en Dios podemos tener confianza. Ahora, la fe, cuando hay duda, no es fe. O sea, la fe es una confianza absoluta. Cuando hay duda, no se llama fe, se llama probabilidad. Entonces, ¿cuál es el error que cometemos los hombres? Que confiamos, tenemos fe en los hombres, ¿sí? Cuando en ellos debemos es tener probabilidad. Usted confía en su mujer, alguien dice, uy, sí, un 90%. A otro le pregunta, uy, un 30%, ¿sabías? Como loca, ¿sí? Uno de los hombres confía, confía o no confía, es una probabilidad, pero en Dios debe ser algo absoluto. Si Dios dice algo, así es. Entonces, ese es el gran error. Debemos confiar en Dios y con la gente evaluar la probabilidad de que tanto cumplirán o no, pero hacemos lo contrario. Y obviamente pues no tiene nada de sensato, ¿sí? Que no confiemos con una fe absoluta en Dios y lo hagamos con los hombres. Ahora, pero el pecado, ¿sí? Que se comete, o la maldición, no viene solo cuando confiamos o esperamos que alguien haga algo por nosotros. Por ejemplo, si yo le pido un favor a mi mujer, pues yo tengo cierta confianza de que lo va a hacer, ¿sí? No por su falta de disposición, a veces se le olvidan una de las cosas, entonces dice, no, mi mujer normalmente el 90% de las cosas pues sí cumple, ¿sí? Otras se le chispotean, ¿sí? Y no está mal que evaluemos y veamos qué tanto. ¿Cuál es realmente el problema? Si volvemos a leer, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sí, entonces yo con los hombres confío medianamente, con cierta probabilidad, pero lo grave es que hay gente que por confiar en los hombres se aparta de Dios. Recibe un consejo de alguien que va en contra de los principios de Dios y confía tanto que simplemente hace caso a lo que esta persona le dijo, dejando de confiar en Dios. Allí realmente está el problema. Ahora, esto es más fácil de entender cuando entendemos que la fe, la confianza en Dios, en realidad es dependencia. Usted confía en Dios, sí. ¿Qué confía? Confía en su amor, confío en su provisión, confío, sí, en su protección, confío en sus promesas, y todo lo que en lo que confiamos en Dios implica dependencia. Yo dependo de Dios porque yo confío en lo que Dios me ha prometido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos pedirle un favor a alguien, esperar que la gente haga, pero si la gente falla, yo debo seguir dependiendo de Dios, no de la gente, ¿sí? A parejitas que están en problemas emocionales digo yo, es que el problema es que tu felicidad es tu esposa y tu felicidad no puede ser tu esposa, tu felicidad tiene que ser el Señor, ¿sí? Y en todas las cosas es así, hacemos muchas cosas pero no podemos colocar los ojos allí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realmente confío en Dios, hago mi trabajo con juicio, con diligencia, pero los buenos resultados dependen de Dios. Cuando yo dependo de Dios, trato a mi familia, como dice el Señor, con amor, con cariño, con paciencia, con firmeza, pero los buenos resultados dependen de Dios. Esto lo dice la Escritura de la siguiente manera, 1 de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. O sea que estas santas mujeres estaban sujetas a sus maridos, pero dependían de Dios. Y como dependían de Dios, por eso los respetaban, por eso los obedecían sin ningún temor, porque sabían que a la final, sí, su vida dependía era de Dios y no de su marido. No puede decir lo mismo una mujer que no respete y no hace caso a su marido. No, es que yo no lo respeto, yo no le hago caso porque es que yo no dependo de él. No, ni tampoco de Dios, porque al no estar haciendo lo que Dios dice, muestra que no está dependiendo de Dios. Tampoco puede decir lo mismo, ¿sí?, una mujer que le hace caso a su marido en lo que no debe hacerle caso. No, es que yo le hago caso a mi marido porque el Señor dijo que tenía que hacerle caso.
Y él le dice, vamos a robar, y dice, sí, robemos. Sí, entonces no, porque de todo se ve, sí, tampoco esa mujer que está haciendo lo que no debe está dependiendo de Dios. Nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios es la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios por encima de todas estas situaciones. Bueno, pero volviendo al caso de Jeremías y de todos aquellos creyentes que al ver estas desigualdades le parece que están viendo las cosas como son, el problema es que cuando así pensamos no estamos colocando los ojos, no estamos teniendo la escala de valores adecuada que debemos tener, ¿sí? Y al ver las cosas con una prisma diferente, pues resulta que nos parece que Dios no está haciendo las cosas bien. Esta semana Germancito me mostró un video donde hablaba de dos iglesias, una de ellas la iglesia más grande de habla hispana que existe en el mundo, ¿sí? Donde el pastor tiene una doctrina terrible, ¿sí? Eso es un circo lo que pasa en su iglesia, pero el pastorcito tiene una iglesia que ocupa 20 kilómetros por 20 kilómetros. La iglesia de él, imagínense, $40 millones costó la construcción de su iglesia, ¿sí? Pero el tipo, mejor dicho, terrible la doctrina que enseña, pero la iglesia, imagínense, es una super mega iglesia espectacular. Y luego hablaban de otra iglesia que por aquí la hemos visto por todos lados, y una señora que también tiene una doctrina terriblemente espantosa, ¿sí? Pero tiene sedes como en 45 países, 35 países, por todos lados tiene esa iglesia, ha crecido de una manera espectacular. Y por supuesto la señora y los familiares y los cuñados y los hijos y los nietos, todos tienen casas de $1 millón en Estados Unidos para arriba, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué esos pastores que enseñan lo correcto tienen escasamente lo necesario y estos torcidos tienen semejantes iglesias, sí, que arrastran gente por montones y la engañan? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Sí? Y resulta que cuando nos hacemos esa pregunta, ¿sí?, estamos mal, porque no estamos mirando las cosas como las debemos ver. Estamos colocando el ojo donde no es, estamos teniendo una escala de valores equivocada. Déjenme mostrarles de manera muy sencilla. ¿Qué es más valioso? ¿El dinero o la sabiduría? ¿Sí? Uno dice, pues sí, el dinero, perdón, la sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura del dinero dice lo siguiente, del dinero y de la riqueza. Proverbios 23, 4 y 5. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ojo, no dice que no trabaje, no dice que no se haga rico si Dios le da la oportunidad, no dice eso, no dice que ser rico es pecado. Dice, no se afane y no ponga sus ojos en la riqueza como si fuera lo más valioso, porque no lo es y porque además en cualquier momento desaparecen. ¿Sí? Así de sencillo. Recuerdo una familia medio conocida que tenía muy buenos negocios, mucho dinero, y recuerdan ese tsunami en China, se llevó las bodegas con todas las cosas que ellos tenían y en la cochina calle, en un par de horas, ¿sí?, perdieron absolutamente todo. O sea que no hay duda que las riquezas no son importantes. ¿Qué tan importante es la sabiduría? Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, ojo, es la sabiduría que viene de Dios, por supuesto, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea que dice que el hombre que encuentra la sabiduría es bienaventurado. Algunos han traducido bienaventurado como 3 veces feliz, feliz en lo que eres, feliz en lo que tienes, feliz en lo que haces, bienaventurado. Dice que obtener sabiduría es mucho más valioso que la plata, que el oro, y que es más preciosa que las piedras preciosas.
que la sabiduría puede darte una larga vida y además muchas riquezas, mientras que el afán de obtener riquezas aleja al hombre de Dios, lo embrutece, trae deshonra, mal testimonio y hace que la vida de algunos sea muy corta. Lo vemos en las mafias. Aún en el libro de Proverbios dice, Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, la codicia mata la vida espiritual y muchas veces termina quitando aún la vida física. La sabiduría, continúa diciendo, versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Que los caminos de la sabiduría, o sea, obtener la sabiduría y la inteligencia para hacer la voluntad de Dios, cuando nuestro corazón está sano, disfrutamos de hacer la voluntad de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, es comparada con el árbol de la vida que fue escondido en el paraíso después de que el hombre pecó, ¿sí? Y dice que son bienaventurados los que retienen esa sabiduría, porque cuando nos desviamos y comenzamos a desobedecer, perdemos esta sabiduría. Según todo esto, ¿sí? No hay duda, ¿sí? Que nada tan valioso como la sabiduría. Ahora, si Dios nos dijera, como le dijo aquel hombre, Primera de Reyes 3:5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Que Dios nos dijera lo mismo, ¿sí? Marcia, pida lo que quiera que Dios le dé, ¿sí? ¿Qué pediríamos? ¿Sí? Pida lo que quiera, a ver, piense qué es lo que usted quiere que Dios le dé. ¿Pediríamos sabiduría? ¿O diríamos, uy Señor, hazme el hombre más rico, la mujer más rica del planeta, yo con eso consigo todo lo demás? ¿Sí? ¿Qué pediríamos? La respuesta de este hombre fue, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Pidió sabiduría. Pero, ¿qué pediríamos nosotros? Y obviamente, si hay una petición de esa parecida a los 3 deseos del genio de la lámpara, ¿no? ¿Cuáles serán los 3 deseos? Pues uno comenzaría a pensar, ¿qué es lo más valioso que yo puedo pedir? Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si nosotros al recibir esta oportunidad, ¿sí? Dijéramos, bueno Señor, dame sabiduría, pero también dame mucha riqueza, ¿sí? Que es lo que normalmente mucha gente dice, ¿sí? Aun cuando uno enseña, no, el dinero no es importante, entonces hay cristianos que se burlan, dicen, sí, no, el dinero no da felicidad, pero ¿cómo ayuda? Sí, y hacen chistes como dando a entender, carreta, el dinero sí es muy importante. No, si nosotros pedimos sabiduría y además mucho dinero, estaríamos mal. Sí, estaríamos mal. Porque estaríamos pidiendo lo más valioso que hay en el universo junto a algo que no tiene valor. O sea, yo no sé cómo decirlo, whisky con morcillas. Sí, más o menos así, sí, como la persona que uno está tomando un whisky y quiere una morcilla, sí, o champaña en un pedazo de barro, sí, o una maratón con abrigo y tacones, sí, o por un carro, no, pero es que él no lo prende porque se le gasta, él anda en el carro y pide que se lo empujen todo el tiempo, pero no lo prende. Yo no diría, oiga, discúlpeme, como que no cuadra. Sí, y evidentemente es así. Si nos atrevemos a pedir riquezas es porque no apreciamos la sabiduría. Sí, es porque no apreciamos la sabiduría. Es porque todavía pensamos, sí, que el dinero es muy importante. Es porque pensamos, sí, o sea, estamos mal desde muchos puntos de vista. Sí. Ahora, y esta falta de apreciar la sabiduría, de poner los ojos donde hay, es lo que nos hace quejarnos cuando los malos son prosperados,
cuando a nuestros enemigos les va bien y nos quejamos, o no nos quejamos pero nos duele. Es que no me puedo quejar porque es pecado, pero es que siento unas ganas. Bueno, sí, la misma vaina, ¿sí? Es porque por no apreciar lo valioso de lo que Dios nos ha dado. Piénselo bien. Ellos no están haciendo la voluntad de Dios, están pasando sabroso por un tiempo, pero luego terminarán en el infierno por los siglos de los siglos, sin ningún tipo de oportunidad de salir de allí. Es algo inimaginable, ¿sí? Es tan terrible que, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que haya un infierno. Ellos dicen que la persona muere y desaparece, pero condenación eterna no hay. Pero la Escritura es muy clara cuando dice que la vida de todos los hombres es eterna, solo que hay que definir dónde es que va a pasar esa eternidad. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Al hacerla de manera continua, Dios llenará de sabiduría nuestro corazón, nos preparará para servirle en la eternidad, estaremos en la eternidad con Dios. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, ¿cómo teniendo semejante oportunidad tan espectacular, ¿sí?, de obtener sabiduría, ¿sí?, y disfrutar de ella, vamos a colocar los ojos en la riqueza y vamos a terminar quejándonos, ¿sí?, de que a los malos les va bien? ¿Qué mostraría eso? Pues que no le estamos creyendo a Dios. Somos unos flojos espirituales, todavía somos muy cobardes para pasar los tratos de Dios, y por eso sí pensamos que si tuviéramos aquellas cosas nuestra vida sería mejor. Todo esto que les he enseñado lo podemos encontrar resumido en un salmo, el Salmo 73, donde un músico, un cantor llamado Asaf, pasó por esa crisis que muchos cristianos pasan. Veía que la gente mala era prosperada y él no. Y entonces él llega a un momento en que dice: yo estoy perdiendo el tiempo, en vano he limpiado mi corazón, yo termino siendo castigado, y en cambio estos desgraciados se ríen, burlan y hacen maldades. Y entonces entró en una crisis muy grande. Sin embargo, en un momento, dice el Salmo 73, 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Dice, cuando entró en el santuario de Dios, algo así como cuando entendí lo que Dios realmente dice de estas personas, entendí que estas pobres personas de las cuales yo me quejo porque dicen que están muy bien, sus vidas son terribles, ¿sí? Va a ser el fin de ellos, va a ser espantoso, ¿sí? Están como en un rodadero que no pueden parar y su fin va a ser espantoso. Y obviamente el problema es que a veces podemos vivir mucho tiempo anhelando, soñando, insistiendo, quejándonos, peleando, ¿sí?, por algo sin valor, y después de un par de años descubrimos que estábamos apuntando donde no era, y entonces hemos perdido, ¿cuánto tiempo hemos perdido buscando lo que no, sí, necesitábamos buscar? Y entonces dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, o sea, le dolía. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y en eso nos convertimos cuando nuestros valores están equivocados, cuando ponemos los ojos donde no es, en bestias torpes delante de Dios. Nos quejamos porque nos parece que a los desobedientes les da mejor y por eso continúan con su mal comportamiento. Pero lo bueno es que en este salmo y en un salmo de David y en otras situaciones complicadas, la amargura y el dolor que sentimos es lo que muchas veces nos lleva, ¿sí?, o a hundirnos más, o a buscar a Dios en realidad y entender las cosas como son. Y este hombre en su amargura entendió, ¿sí?, cuál era la verdad, y por eso más adelante en el verso 23 escribe: con todo yo siempre estuve contigo, o al contrario, dice, de todos modos Dios, ahora entiendo que tú siempre estuviste conmigo y yo contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, entendió. Dijo, esta gente que yo envidio va para el infierno. Yo voy contigo, Señor, y luego me vas a recibir. Sí. Y por eso termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Y nada deseo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito la sabiduría y la inteligencia de Dios para caminar con Él momento a momento. Y más adelante, versículos 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. O sea que este alejarse de Dios, pues no puede ser entendido físicamente, Dios está en todos lados, pero es comenzar a desobedecer a Dios, a desobedecer, ¿sí? Ya no voy a la iglesia, ya no estudio la escritura, ya no colaboro con la obra de Dios, ya no respeto a mi marido, ya amo menos a mi mujer, ya no soy ejemplo para mis hijos, ¿sí? Cada vez me enseñoreo con dureza de los otros, cada vez amo más al mundo. Es un proceso en el cual eso es alejarse de Dios y eso destruye nuestra vida. Ahora, tenemos que tener cuidado porque a veces somos rápidos en reconocer, pero no hacemos nada. O sea, hay personas con las que yo hablo, sí, yo entiendo, sí, sé que estoy mal, sí, es mi pecado. ¿Y qué vas a hacer? Ay, es que, y se quedan ahí. Sí, no es sabio. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ese respeto reverente que me lleva a obedecer a Dios es lo que me da sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que ahí están los dos caminos que podemos tomar. Dios advirtió a Nabucodonosor, ojo con su orgullo. Él siguió en las mismas. ¿Qué hizo Dios? En un solo instante lo humilló y lo llevó a vivir como una bestia. Mire, cuando entendemos estas verdades, podemos entender por qué la Biblia dice algo que a muchos cristianos les cuesta mucho trabajo entender y vivir. ¿Qué? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo, o sea, mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Y entonces a veces es lo contrario, Dios me está probando a mí, ya ando llorando, quejándome y viendo que lo trata como un pachá, me pongo peor. Dicen, no, usted tiene que alegrarse muchísimo cuando Dios lo está probando. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la fe es la que me lleva a obedecer a Dios, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, debo alegrárseme muchísimo porque Dios a través de la prueba, a la final lo que me quiere dar es sabiduría. Y por eso dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y fue de los primeros versículos que yo me grabé. Y todos los días, durante yo no sé cuántos años, como 10 años, todos los días, Señor, dame sabiduría. Vivía con necesidades, vivía con desventajas, vivía cosechando cosas que había hecho mal en mi juventud, pero gracias a Dios entendí que lo que yo necesitaba era sabiduría, porque si yo obtenía la sabiduría necesaria para hacer la voluntad de Dios, todos los problemas estaban solucionados, porque sabía que Dios se haría cargo de mí, de mi vida, de lo que pasaría en el futuro, y así ha sido hecho. O sea que allí está la clave, ¿sí? La sabiduría es lo más valioso que necesitamos. No podemos envidiar a aquellos que la están menospreciando porque están pasando sabroso. Tenemos que dejar de ser flojos, debemos creer en que realmente no hay nada tan importante como la sabiduría y el conocimiento de Dios, y por lo tanto entender que las pruebas que son necesarias, ¿sí?, son lo que nos va a dar esa sabiduría. O sea que podemos terminar pensando, ¿qué queremos? Lo que el mundo ofrece, su riqueza, su vanagloria, lo que Satanás ofrece, porque Satanás ofrece esas cosas, o la sabiduría que Dios nos ofrece, que es completamente gratis, pero que obviamente no se puede apuntar a ambas cosas. ¿Puede una persona con sabiduría llegar a ser inmensamente rica? Claro que sí, pero lo que no se pueden invertir son los papeles. Buscar ser rico porque pongo mis ojos allí, porque allí está la clave, no, eso no es lo correcto. Ahora, hay mucho más que decir de esto, lo haré la próxima semana,
Por ahora, para que oremos, leamos el siguiente versículo. Santiago 3, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Amado Padre, sabemos que podemos sembrar muchas cosas, pero permite que, como dice este último versículo, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y sabemos que lo que podemos cosechar es esa enorme y preciosa sabiduría que necesitamos para poder vivir momento a momento haciendo tu preciosa voluntad. Te damos gracias por lo que tenemos, Señor. Te damos gracias también por lo que no tenemos. Permítenos tener siempre los ojos en el lugar adecuado. Permítenos entender, creer, reconocer que nuestras quejas no han sido sino la forma en que desperdiciamos, Señor, todas aquellas cosas que tú nos querías enseñar. Señor, que no perdamos más el tiempo, que creamos en tus promesas, que tengamos el valor de pasar este corto tiempo de vida que nos queda haciendo tu preciosa voluntad, Señor. Que si las cosas se ponen difíciles, sabemos que no nos afliges sin necesidad, sino ciertamente para enseñarnos, para corregir nuestros valores, para hacer que nuestra fe cada vez más preciosa, Señor, nos lleve a vivir pegados, dependiendo, esperando, gozándonos en ti, Señor. Te damos muchas gracias por la preciosa oportunidad que nos das, porque ciertamente tú dices en tu palabra que si queremos sabiduría, solo debemos pedirla con fe y que tú nos la darás de manera abundante, sin ningún reproche.